Pero nosotros vamos a estar puestos en pie y vamos al libro de Mateo, capítulo 8. Libro de Mateo, Matthew chapter 8, verse number 10. Aleluya, ya me picó el inglés en esta tarde. Aleluya, gloria a Dios. Libro de Mateo, capítulo 8, versículo 10. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Mientras lo está buscando, dele una alabanza al Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Puede alabar a tu Señor mientras pasa las páginas de la Biblia. Aleluya. Libro de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 10. Santo es Dios, estamos sumamente regocijados, estamos contentos. Obviamente esta semana estuvimos celebrando ese cumpleaños y pues estamos contentos porque pues ya tiene 18 años y pues ahora es prácticamente mayor de edad, pero nosotros los hispanos hasta que tenga 40, 50, 60, si se quiere quedar en casa, que se quede en casa, yo no tengo problema. Aleluya, gloria a Dios. Después que lee el texto le voy a hacer una anécdota, bueno no, ahora no, vamos a ver. Iba a ser una anécdota de Ethan, pero más adelante. Libro de Mateo, capítulo 8, versículo 10. Libro de Mateo. Y dice la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice. Y la iglesia dice. Voz de Dios hecha letra y reza de la siguiente manera. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Wow. Let me repeat it again. Déjame repetirlo nuevamente. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra, porque tú nos las has entregado y vamos a disertar, vamos a predicar sobre ella. Y yo te pido que tú suplas la necesidad, Dios de los cielos. Gracias, Señor, porque tú has bendecido esta iglesia y que esta palabra que la van a escuchar más adelante a través de las diferentes plataformas de redes sociales, Dios, sea de impacto para esas vidas, Dios de los cielos. Que llegue a donde está la necesidad, Dios. Y de igual manera que abra, Dios, los corazones en este día, en esta iglesia, y que tú puedas suplir esa necesidad. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Puede tomar asiento en esta tarde y vamos a la palabra de Dios. Estamos contentos, estamos regocijados, me gozo de poder ver al hermano Silvestre en este lugar. Vamos a darle un fuerte aplauso a Silvestre. En estos días Silvestre pasó por un proceso médico y estuvo, ¿verdad?, unos días de descanso. Yo pensé que ibas a estar descansando, pero la pasión, el amor que tienes por estar en la casa de Dios es grande. Hermano, después de haber pasado un procedimiento médico, el hermano Silvestre está aquí. Esperamos que la bendición de Jehová sea contigo, aleluya, para que tú veas que Dios está contigo, que te ha sostenido de tu mano y no te ha dejado ni te ha desamparado, aleluya. Créeme que Él estuvo ahí desde el comienzo hasta que terminó y hoy te trajo aquí a la iglesia, amén. Gózate, Silvestre. Y de igual manera también nos acompaña la suegra de nuestro hermano Mario, directamente desde Nueva York, está por ahí. Muchas bendiciones, nos gozamos, un fuerte aplauso. Mi peruana querida, aleluya, Dios te bendiga, gracias por estar aquí, nos gozamos que nos acompañe en esta tarde y pues estamos regocijados, amén. Y vamos a la palabra de Dios y hoy tengo un tema muy especial para cada uno de ustedes y el tema que hemos traído para esta tarde es: creer no requiere pasaporte. La fe no se puede nacionalizar. Escúcheme bien eso. Creer no requiere pasaporte y la fe no se puede nacionalizar. Ahora yo quiero que usted le dé la mano al que está a tu lado, ¿verdad? Si tienes a alguien, dígale: creer no requiere pasaporte.
dígaselo a su hermano. Creer no requiere pasaporte. Hoy vamos a continuar la serie de mensajes que nosotros hemos comenzado durante este 2026, hablando de fe para este 2026. Estoy convencido que este mensaje que Dios tiene para nosotros como iglesia, y lo creo profundamente, que cada uno de nosotros ha sido probado en diferentes aspectos de la vida. La fe, y nosotros hemos dicho que íbamos a hablar de fe durante todo el año porque es importante que nosotros la fortalezcamos, la aumentemos, la activemos, hermano. Desde que comenzamos el año hemos estado hablando de diferentes ejemplos, hemos hablado de la fe. Y creo que mi último mensaje antes de pasarle la parte o ese mes de descanso, el cual estuvimos trabajando para Honduras a mediados de mayo, hasta finales de junio, nuestra pastora María estuvo predicando y yo me tomé un tiempo, pero ese último mensaje que yo prediqué fue el Día de las Madres y hablé de la mujer sirofenicia, una mujer gentil, una mujer cananea que no era ni judía, no era israelita, no tenía descendencia de los patriarcas, no tenía ninguna descendencia de las tribus de Israel, pero Jesús dijo en un momento dado sobre esa mujer, aleluya, que no había hallado tanta fe en esa mujer. Y ahora vamos a hablar de un hombre, un centurión romano, aleluya, donde Jesús en este texto del libro de Mateo capítulo 8 versículo 10 dice que no había hallado tanta fe. Y yo he querido hablarle a cada uno de ustedes de que creer no requiere pasaporte. Creer no requiere que usted tenga una ciudadanía o una nacionalidad en particular. Todos nosotros tenemos una identidad, tenemos un lenguaje, hablamos diferente. Aquí podemos hablar o aquí entre la iglesia tenemos hermanos mexicanos, salvadoreños, nicaragüenses, guatemaltecos, boricuas, dominicanos, hondureños, venezolanos, colombianos, aleluya, peruanos. Tenemos diferentes nacionalidades, diferente identidad, diferente manera de hablar, diferente jerga o dialecto o manera de expresarnos. Muchas veces como puertorriqueños, aleluya, yo puedo decir algo que te puede ofender porque mi manera de ser es distinta a la de usted, o simplemente porque usted es de otra nacionalidad, la manera en que usted se expresa posiblemente para mí diga, wow, qué raro lo que quiso decir, no lo entiendo, aunque todos hablamos español. ¿Usted puede creer eso? Todos hablamos español, pero no todos hablamos de la misma manera. Y eso es algo que a nivel de nacionalidades pueden surgir, escúcheme bien, rivalidades deportivas. Hablamos el mismo idioma, pero tenemos nuestra propia cultura. Usted tiene su propia cultura. Usted come algo que yo no como y yo como algo que usted no come. Aunque si usted me invita para tu casa, sabe que le voy a comer lo que me inviten, aleluya. Porque yo no discrimino. La comida toda es buena. Pero en estas nacionalidades o culturas pueden levantarse rivalidades deportivas. Usted sabe que hay una rivalidad que a mí me gusta mucho, deportiva, y es entre los mexicanos y los puertorriqueños en el boxeo. A nivel de boxeo, estos dos países han creado esta rivalidad. Ahora mismo pues no hay, yo considero que nosotros los puertorriqueños no tenemos buenos boxeadores ahora mismo. O sea, de la talla de un Macho Camacho, de un Wilfredo Gómez, de un Tito Trinidad. Y que ahora mismo en México pues no he podido identificar ninguno como tal vez Julio César Chávez, Juan Manuel, creo que es Juan Márquez. Y hay otros grandes boxeadores. Yo no considero a Canelo un gran boxeador, pero de la talla de Julio César Chávez, hermano, eso ha sido lo más grande. Y a nivel de rivalidad, siempre la vida entre puertorriqueños y mexicanos, cuando hay una cartelera boxística, hermano, estos dos países es grande, se paraliza el país completo al ver una pelea de boxeo.
Es lo mismo que en otras rivalidades deportivas ahora en el mundial. Aleluya. En el mundial pues hemos visto diferentes países teniendo rivalidades. Diferentes momentos muy interesantes. Creo que hoy está jugando o va a jugar México contra Inglaterra. Obviamente usted sabe a quién yo voy. Aleluya, Inglaterra. No se me asusten. Tranquilo que le vamos al Tri. Tranquilo, le vamos a México. Imagínense en la rivalidad que en estos días estaba viendo, creo que Colombia jugó contra, no sé si fue contra Ghana, y hasta un brujo había por ahí. Hermano, estas son cosas, estas son locuras. Hermano, cuando la nacionalidad se interpone, la cultura se interpone, hermano, nosotros damos la vida y decimos donde quiera que nos paremos, yo soy de tal país. Pasó en el Clásico Mundial de Béisbol, cuando Dominicana se enfrentó a Venezuela. Hay rivalidades deportivas. Hay rivalidades artísticas. ¿Quién tiene el mejor artista? Pero, sin embargo, aunque cada uno de ustedes tiene un pasaporte que lo representa, cada uno de ustedes tiene una cultura, yo quiero decirle que para creer en Dios y en el milagro de Dios y para tener fe no se requiere una nacionalidad, no se requiere un pasaporte, no se requiere hablar de una manera, se requiere simplemente creer. Aleluya, a Jesús no le interesa si soy boricua o no soy boricua, a Jesús le interesa que yo crea. Usted quiere ver un milagro en su casa, usted tiene que simplemente creer. Para creer, yo no voy a sacar mi pasaporte de los United States como ciudadano americano, porque a Dios no le interesa mi pasaporte. A Jesús le interesa que usted crea. Y de eso es lo que yo quiero hablarte hoy a través de este ejemplo bíblico del centurión. Y por eso en este primer punto que yo quiero hablar, la iglesia necesita romper con el discrimen religioso y eclesiástico. Las nacionalidades pueden tener rivalidades. Cada uno de ustedes puede sentirse orgulloso de su bandera. Usted se puede sentir orgulloso de su equipo nacional, del vino tinto. Se puede sentir orgulloso de su equipo tricolor. Aleluya. Usted se puede sentir orgulloso porque es su cultura. Pero dentro de la iglesia, nosotros tenemos como iglesia romper con el discrimen religioso. Romper con el discrimen eclesiástico. Porque yo quiero decirte que en Dios no hay acepción de personas. Dios no mira el color, la raza o el sexo. Dios mira el corazón humilde. Dios mira el corazón dispuesto. Dios mira el corazón contrito y humillado. Hermanos, el poder o la manera en que Dios me puede utilizar a mí, también te puede utilizar a ti. La manera en que utiliza tal vez a un gran predicador famoso de las redes sociales, también te puede utilizar a ti. Por eso el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 34, Pedro se encuentra con una situación, con un hombre llamado Cornelio, aleluya, un centurión romano también. Y dice la Biblia, entonces Pedro abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. El Espíritu Santo descendió, aleluya, para 120 que estaban, pero no solo para 120. El Espíritu Santo descendió para todo el que abre su corazón, para todo el que le cree, para todo el que le sirve, para todo el que le pide. Para eso está el Espíritu Santo. No, pero como yo soy blanco, alto, o yo soy moreno, pequeño, alto, gordito, flaco, como usted quiera, yo lo tengo. No. Es que para esto no necesitamos pasaporte. Para esto no necesitamos nacionalidad. Para esto no. Aleluya. Gloria a Dios.
Nosotros no, la iglesia no se puede creer mejor que otras iglesias, que otras religiones. Aleluya, nosotros tenemos que ser hijos de Dios y creerle. El problema es que muchas veces queremos, aleluya, pensar y decir que porque tenemos un papel o un documento a mí Dios me escucha. ¿No? Hermano, hay que romper con el discrimen. ¿Sabes qué? Yo he sabido, y he sabido no porque me lo han contado, es porque yo he invitado. Yo he invitado gente a la iglesia a predicar, pero como es una iglesia pequeña, no vienen. Me preguntan cuánta gente hay. ¿Cuáles son las redes sociales de la iglesia? ¿Cuál es la página de internet de la iglesia? Me han preguntado en un cuestionario de sobre 30, 40 preguntas para ver cuánto es el presupuesto de la iglesia, cuánto es la cantidad que se le va a entregar. Aleluya, cuán grande es el templo, cuántas sillas hay. Aleluya, hermano, nosotros, la iglesia, la gente tiene que romper con ese discrimen. Eso es discrimen. Sin embargo, cuando usted va a solicitar un trabajo, usted va a la oficina de recursos humanos y usted va a ver una ley de aquí de Estados Unidos que dice que ningún patrono puede hacer discrimen por creencia religiosa, aleluya, por sexo, no puede hacer discrimen, aleluya, por raza, nacionalidad, por lenguaje, no, todos tenemos que ser tratados igual, pero a la hora de la verdad estamos juzgando, estamos discriminando y aleluya, y no estamos, aleluya, cediendo, dando lo que Dios nos ha dado. Y yo te voy a decir algo. Aquí Pedro se encontró con un hombre y verdaderamente él tuvo que entender porque Dios se le reveló y le dijo, aleluya, que tenía que ir a la casa de Cornelio. Y cuando llegó a casa de Cornelio entendió que el Espíritu Santo también era para los gentiles. El Espíritu Santo es para los boricuas, para los mexicanos, para los venezolanos, para los colombianos, aleluya. El Espíritu Santo es para los guatemaltecos, los salvadoreños, para los chilenos, para los peruanos, aleluya. El Espíritu Santo es para todos. Y nos hemos encontrado con gente que discrimina por el tamaño, la cantidad de la iglesia o el tamaño de la ofrenda que se le va a dar. Y Jesús, que es nuestro modelo a seguir, no actuó nunca así. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas, dice Pablo. Está bien que nosotros a nivel deportivo tengamos esa rivalidad, porque nos gozamos en la rivalidad. O sea, deportivamente. Pero en la iglesia, ¿por qué hay rivalidad en la iglesia? ¿Por qué vemos eso dentro de la iglesia? Cuando se supone que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que todos somos, aleluya, una familia. Que todos trabajamos para el mismo patrón, aleluya. Que todos trabajamos para el mismo que murió en la cruz del Calvario, aleluya. ¿Por qué tiene que haber discrimen, aleluya, de los predicadores, de los líderes, aleluya? Porque yo voy a utilizar a este, porque no voy a utilizar a este, hermano. No podemos discriminar. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 6, pero mira lo que dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dice Pablo, Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Jesús siempre, escúcheme bien, siempre mostró la apertura de hablar con personas de todas clases sociales. Jesús nunca discriminó. Se sentaba con los fariseos en la sinagoga y enseñaba en la sinagoga,
pero también se sentó con, aleluya, con el publicano Zaqueo. Y se sentó en casa de un publicano. Y la gente lo criticó porque se sentó en casa de un publicano, aleluya. Pero aquel publicano fue transformado. Aquel publicano cambió la historia. Aquel publicano hoy día se habla. ¿Discriminó Jesús? No discriminó. Jesús se sentaba también con gente rica y tenía como amigos gente rica. Pastor, ¿quién eran los amigos de Jesús que eran ricos? Sencillo, Marta, María y Lázaro. Esos tres eran ricos. María tenía un perfume de nardo muy carísimo y se lo derramó a los pies de Jesús. Pero ¿y dónde enterraron a Lázaro cuando murió? En una tumba. Jesús no tenía, imagínense. A Jesús se la tuvieron que prestar. ¿Tú puedes creer eso? No todo el mundo tenía una tumba en aquel entonces. O sea que Lázaro, Marta y María eran gente pudiente. Y él lo consideraba su amigo. Pero también se sentó a la hora del mediodía con una mujer samaritana, los cuales los judíos y los samaritanos no se llevaban. Dígame si Jesús hizo acepción de personas. Dígame si Jesús discriminó. Aleluya. Jesús se pudo sentar con gente leprosa. Aleluya. Jesús se sentó y tenía como una de sus colaboradoras a María Magdalena, una mujer liberada de demonios. Jesús se sentó con Nicodemo, un gran rabí, un gran maestro, y le dijo a Nicodemo: ¿sabes que tienes que nacer del agua y del espíritu? Jesús se sentaba con todo tipo de clases sociales. ¿Y por qué la iglesia no lo puede hacer? ¿Por qué la iglesia no se puede sentar junto a un homosexual, a un homeless, a un drogadicto? ¿Por qué no me puedo sentar al lado de un mexicano o un boricua o un venezolano? Aleluya, hay gente, aleluya, que se abochorna. Hay gente que discrimina. No me pueden ver con los hispanos. Aleluya, mi alma adora al Cristo de la gloria. Y somos cristianos muchas veces. Hermano, Dios quiere que usted sea un canal de bendición para que otros vengan. Porque para creer, para ver a Dios, para amar a Jesús, no se requiere de una nacionalidad en específico. Jesús predicaba en grandes sinagogas, iba al templo y también a los hogares, sin distinción. Por eso cuando él entra a Capernaum o a Cafarnaúm, no despreció al soldado romano. Y hemos predicado y hemos hablado del soldado romano en un sinnúmero de eventos y en un sinnúmero de predicaciones. Pero algo me impactó en esta historia nuevamente. Y es que Jesús rompió con el discrimen. Jesús rompió con lo religioso. Y Jesús rompió con lo eclesiástico. Por eso Mateo capítulo 8, vamos a las escrituras. Mateo capítulo 8, aleluya, versículo 5. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Mira lo que dice el 6. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Hermano, usted tiene que ponerse y decirle al Señor: Señor, muéstrame este evento, ministrame. Cuando yo estaba leyendo esta porción, el centurión romano era un soldado, era un centurión del imperio romano. Escúcheme bien, del imperio romano. El imperio opresor, el imperio que tenía en opresión a los judíos. Por eso había un grupo llamado los celotes. Era un grupo que se dedicaba, eran este grupo que estaba en contra del imperio.
y cada soldado romano ellos trataban de asesinarlo. Por eso dentro de los 12 había uno que le decían Simón el Celote. Es que pertenecía a un grupo terrorista. Era un grupo, aleluya, que estaba en contra del imperio. En cada uno de nuestros países hemos tenido grupos así, que está en contra del gobierno. Si vamos a Colombia, vamos a Venezuela, hay grupos en Puerto Rico, hay grupos en México, hay grupos así también en otros países. Grupos que están en contra del gobierno y hacen lo que tengan que hacer para irse en contra del gobierno. Es así. Y Jesús se encuentra con un hombre que era parte de la opresión, parte del imperio. Y Jesús, siendo judío, posiblemente podía haber dicho: yo no tengo nada que ver contigo. Le pudo haber dicho al centurión lo que le dijo a la mujer sirofenicia, a la cananea, que le dijo que él había venido primero a la casa de Israel. 2 ejemplos con una misma fe. Aleluya. 2 ejemplos con un mismo milagro. Aleluya. Póngase a evaluar estos 2 ejemplos. 2 gentiles, un milagro y un pedido de fe. Eso me demuestra a mí que tanto la mujer cananea que prediqué el Día de las Madres, como el que estoy predicando hoy del hombre, aleluya, del centurión romano, esto no requiere pasaporte. Esto no requiere de una nacionalidad. Esto no requiere que eran judíos o no eran judíos. Requería de que aquel hombre sabía que el único que podía hacer un milagro era Jesús. Era Jesús. Era Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes creen, pero el único que puede transformar nuestra vida es Jesús de Nazaret. Yo no sé cuántos de ustedes creen que el único que puede hacer un milagro en tu casa es Jesús de Nazaret. Es el único. Algo tan insignificante, y le voy a contar esto rapidito de Honduras. Algo tan insignificante que no tiene, la gente no lo ve, lo que le voy a explicar. Y dice: no, pero pastor, eso no pasa, eso no es nada. Hermano, mira qué sencillo. El hermano Natanael Custodio, que está en la cámara, fue con nosotros a Honduras. Y nosotros obviamente éramos 14. Cuando llegó el momento de llegar a inmigración allá en Honduras, a mí me hicieron como 20 preguntas. ¿A qué usted viene? ¿A dónde va? Bueno, yo fui el último. Yo fui el último que salí de inmigración en Honduras. Y lo digo para testimonio, no tengo ni un solo tatuaje. ¿Ok? Pero ¿sabes qué? Algo que la gente no se percata es que lo que Dios hace es tan grande. El hermano Natanael pasó por inmigración, yo creo que ni le poncharon el pasaporte. Pasó por allí, y este será hondureño. Le pregunté: ¿qué te pasó a ti? Y no es porque el hermano tenga unos tatuajes, pero es que lo que le estoy diciendo es que en Dios no hay discrimen. Y cuando Dios tiene un propósito en una persona, lo va a cumplir. Entró, salió y nadie preguntó. Y a mí me preguntaron 20 veces para dónde yo iba. Obviamente también andaba con 3 menores. Pero a él no le preguntaron. Yo dije: ¿qué te preguntaron? Yo no sé, a mí me dejaron pasar por ahí. Algo tan sencillo como eso. Es que el propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida. Y esto no requiere de una nacionalidad. Se requiere de un corazón dispuesto
Un corazón que esté dispuesto a abrir sus puertas, aleluya, y entregárselos a Dios. Por eso, cuando Jesús se encuentra allí al centurión, no le dice: tú eres romano, tú eres del imperio, tú eres un soldado como un general, una persona que tiene rango. Jesús dijo: ¿qué te pasa? El centurión se le tiró rogándole, le explicó lo que le pasó y Jesús dijo: yo voy a ir. Hermano, Dios es bueno. Hermano, Dios no está mirando la clase social en la que usted se encuentra hoy día. Si tiene un tatuaje o no tiene tatuaje. Si tiene dinero o no tiene dinero. Si tiene un carro o no tiene carro. Dios no está mirando eso. Dios quiere que usted comience a creer, porque si usted comienza a creer en su petición, tendrá respuesta a su petición. Aquel centurión, y en el punto número 1, yo les dije que teníamos que romper con el discrimen. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús rompió con el discrimen. Jesús dijo: es soldado. Yo me imagino que la gente que estaba a su alrededor estaban mirando y diciendo: pero él es un centurión romano. Él es romano. Él es del imperio. Él es el que, aleluya, azota, crucifica. Él es el que hace cobrar los impuestos. Aleluya. Y Jesús le dijo: yo iré. Pero para el centurión alcanzar su milagro, aquí es donde vamos a introducir el segundo punto. Usted quiere alcanzar su milagro, usted quiere acelerar su milagro, tienes que ser honesto. Y eso es un problema que no tenemos, es un problema que tenemos hoy día, la honestidad. Tenemos que ser honestos, no para con el pastor, para con Dios. Si usted no puede, dígaselo. Aleluya: Señor, yo no puedo con esto. Señor, ayúdame. Hay que ser honesto. Por eso Mateo 8:8, mira, para que usted vea lo que es ser honesto. Mira lo que aceleró el milagro del centurión. Respondió el centurión. Jesús le dijo: Wanda, yo voy a ir y le sanaré. ¿Y qué dijo el centurión? Señor, no soy digno que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. A esto se le llama honestidad, porque él conocía de alguna manera la ley, porque la ley establecía de que los judíos no podían entrar a la casa de los gentiles y los gentiles no podían entrar a la casa de los judíos. Había una segregación, los judíos estaban aparte. Pero este hombre le dice: Señor, yo no soy digno. En otras palabras le está diciendo: yo soy gentil, soy romano, soy del imperio, pero lo único que yo te pido es que tú digas la palabra, y yo sé por lo que he visto, Él va a sanar, porque lo he visto. Aleluya. Yo he visto cómo ha resucitado muertos. Yo he visto cómo ha sanado cojos. Yo he visto cómo los ciegos. Dios mío, Padre amado, yo he visto, dice el centurión, yo he visto cómo los sordos oyen y los ciegos ven. Él fue honesto. Él fue honesto al decir: yo no soy digno. Uno de los problemas que tenemos nosotros como seres humanos es la honestidad. Lamentablemente en muchas ocasiones no somos honestos. Seamos honestos si tú quieres acelerar tu milagro. Sé honesto para acelerar tu proceso. Tienes que ser honesto. Y la honestidad, Dios la mira desde el cielo. Lamentablemente, muchos no estamos siendo honestos con Dios primeramente,
con la iglesia a la que asistimos, con nuestras familias, con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, no hay honestidad. Y a veces nos preguntamos por qué pasan ciertas cosas en nuestra vida. Pues es importante que usted entienda que muchas veces pasan cosas a tu vida porque no estás siendo honesto contigo mismo. Si tú no puedes, no puedes. Aleluya. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Yo siento a Dios, iglesia. Ay, yo no sé si usted puede adorarle en esta tarde, pero yo siento a Dios en esta tarde. La respuesta favorable a la petición de aquel hombre fue el resultado de una sinceridad al admitir que no era digno. Con frecuencia intentamos evadir la verdad ante Dios y en lugar de ser íntegros, pero en esa no es la manera en que Él opera. Dios pide integridad. Dios pide que seas honesto. Tú quieres ver un milagro en ti, tú quieres ver un milagro en tu casa, tú quieres ver un milagro en tu vida. Tienes que ser íntegro, tienes que ser honesto. Aleluya. El problema hoy día es que no somos honestos. Por eso yo te quiero traer una historia. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, y usted la conoce. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Versículo 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y usted conoce la historia. Estaban trayendo todo en común. Estaban haciendo todo por la obra, por la iglesia. La iglesia estaba en crecimiento en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo se estaba moviendo con poder, la gente se estaba multiplicando, los nazarenos, ¿verdad? La gente que estaba siguiendo a Jesús se estaban multiplicando. Cristo había muerto, había resucitado, pero envió con poder al Espíritu Santo y empezaron los apóstoles a hacer milagros, proezas y maravillas a través del Espíritu Santo, y la gente empezó a unirse a esto que tú y yo nos hemos unido después de 2026 años. Pero hubo un matrimonio que no fue honesto. Estaban trayendo todo a los pies porque lo tenían todo en común. Vendían sus propiedades, vendían todo lo que tenían para el servicio de la obra. Hoy Dios no te está pidiendo que tú vendas tu casa. Hoy Dios no te está pidiendo que vendas tu carro. Hoy Dios no te dice, dame el cheque completo de tu semana para yo hacer un milagro. Dios no cobra por un milagro. Ya el milagro se dio en la cruz del Calvario. Dios no quiere que tú pactes. Dios no quiere que tú prometas. Dios lo que quiere es que tú creas. Aleluya. Dios no quiere que tú vengas y traigas una ofrenda. Aleluya. Porque si traes la ofrenda y no eres honesto, aleluya, de nada te va a servir. Dios te pide que tú seas honesto, que seas íntegro, aleluya, que creas. El problema hoy día es que creen que yo voy a bendecir y que a través de mi bendición voy a alcanzar la prosperidad. Porque si tú traes la bendición monetariamente y Dios no te bendice monetariamente, entonces te enojas con Dios. Porque hemos sido enseñados de que si yo doy $100, el Señor me lo va a multiplicar. Y entendemos que el dar, hay un misterio, que Dios bendice al dador alegre. Que si tú das, yo conozco lo que es el dar, yo sé lo que es ser prosperado. Pero muchas veces ponemos expectativas a lo que damos. Y no estamos siendo honestos con Dios. Muchas veces damos, aleluya, para agradar al pastor, para que el pastor vea que yo estoy dando. Al fin, esto no es del pastor. Esto es de Dios. La obra es de Dios. Lamentablemente se ha corrompido el evangelio. Y lo estoy diciendo porque es una realidad. Queremos acelerar el proceso de nuestro milagro pactando por una promesa, cuando Dios lo que quiere es que tú creas y que digas, que seas honesto, yo no puedo. Por eso la Biblia diga el débil, fuerte soy. Aleluya. Hermano,
Dios hace cosas que uno a veces ni entiende. A uno de los 14 de los misioneros que fuimos, a uno de los 14, Dios abrió las ventanas de los cielos y alguien vino y le pagó el pasaje. A ese nivel. Porque cuando Dios está en el asunto y Dios te quiere llevar y Dios te quiere mover, Dios te quiere promover, Dios te quiere poner en el lugar correcto, Dios va a tocar a quien tenga que tocar. Aleluya. Mi alma adora al Cristo de la gloria para que tú veas la gloria. El corazón de ese misionero era ir, pero no tenía. Pero ¿qué hizo Dios? Aleluya. Él fue honesto y Dios aceleró su proceso. Hasta en eso Dios lo cuidó. Hasta en eso Dios lo bendijo a ese misionero. Porque fue honesto. Pero hermano, no se crea que porque usted da frente a la gente o da o bendice la iglesia, usted va a alcanzarlo. Mire hermano, Dios le va a dar lo que Dios le va a dar. Eso está determinado por Dios. Tenemos que ser honestos y ser sinceros con Dios. Una de las cosas que yo le digo a Dios: Señor, solo bendíceme. Haz lo que tengas que hacer. Y yo he visto, mira la bendición que Dios nos ha dado. Que yo le puedo dar a Dios y yo no estoy esperando dinero para atrás. Yo lo que le digo al Señor es: si me quieres bendecir, me vas a bendecir. Pero yo te pido que mi familia no se enferme. Yo te pido que el carro no se me dañe. Yo te pido, Dios de los cielos, que en mi casa no ocurra nada. Aleluya. Aleluya. Iglesia, seamos honestos. Y aquellos hombres, Ananías y Zafira, no fueron honestos. ¿Y cómo terminaron? Muertos. Yo no estoy diciendo que hoy Dios va a matar gente que no sea honesto, como pasó a Ananías y Zafira. Pero ellos se burlaron del Espíritu Santo. Ellos no fueron honestos con el Espíritu Santo. Y si usted quiere acelerar su milagro, si usted quiere acelerar su proceso, si usted quiere, aleluya, alcanzar lo prometido, tienes que ser honesto. Por eso aquel centurión, aleluya, dijo claramente: yo no soy digno que entres. Aleluya. Por eso Jesús quedó maravillado con su respuesta. Mi alma adora al Cristo de la gloria y dijo: de cierto os digo que ni en Israel he hallado a un hombre con tanta fe. Libro de Mateo capítulo 8 versículo 10. Jesús dice: no he hallado hombre con tanta fe. Jesús nunca lo dijo de un judío. Jesús no lo dijo de un fariseo. Jesús no lo dijo de un saduceo. Jesús inclusive a los discípulos les decía: hombres de poca fe. Pero a la mujer cananea y a este hombre centurión gentil del imperio romano le dijo: yo no había hallado tanta fe en un hombre como en Israel como tú. Por eso yo te quiero dar el último punto para que usted se lo lleve. Y voy a hacerle un recap rapidito. Primer punto: hay que romper con el discrimen. Los milagros de Dios son para todos y para todos. No importa, todo lo que Dios tenga es para todos nosotros. La bendición de Jehová es la que enriquece. Aleluya. Y que la iglesia tiene que estar abierta para todos. Punto número 2. En ese recap, tienes que ser honesto para acelerar tu milagro. Y ahora vamos al punto número 3. La fe carece de fronteras. Y el creer no exige un pasaporte. Tener fe o depositar nuestra confianza en Dios no depende de una nacionalidad o de pertenecer al pueblo de Israel o de intentar imitar sus leyes o costumbres. Tales esfuerzos no te van a garantizar una mayor cercanía con el Eterno y con el Creador. Lamentablemente hoy hay gente que creen que pueden alcanzar una mayor espiritualidad, un mayor milagro por seguir costumbres hebreas o costumbres judías. Eso es para el pueblo judío, eso es para el pueblo de Israel.
para el pueblo hebreo. Eso es para ellos. Nosotros, nuestra responsabilidad es amar y orar por la paz de Israel. Y hay cosas que nosotros vemos como ejemplo que podemos seguir. Pero lamentablemente hay gente que quiere acercarse más a ellos y menos a Dios, pensando en que si imitan o siguen las leyes, tienen una mayor cercanía con el Creador. Y yo sé que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel, pero cuando Cristo murió, hizo a todos nosotros herederos y coherederos del reino de los cielos. Y tú eres real sacerdote, pueblo adquirido, nación santa, a precio de sangre. Dios quiere que tu corazón crea, que tenga sinceridad y una fe genuina. Y eso fue lo que precisamente estuvo a la disposición del hombre centurión para alcanzar el milagro de su criado. Un corazón que crea, una sinceridad o una honestidad absoluta y una fe genuina. Porque Mateo capítulo 8 versículo 10 dice, vamos al 10, sígame con la Biblia, ya estamos terminando. Le pido al hermano Orlando que me acompañe en el piano. Qué bendición. Qué lindo es el Señor. Voy a hacer este paréntesis. Yo tengo 45 años de edad. A los 30 años me mudé para Tennessee. Y lo único que yo, en mis primeros 30 años, desde bebé obviamente hasta mis 30 años, que me mudé al estado de Tennessee, en mis 30 años lo único que existía para mí era Puerto Rico y Estados Unidos. Sí, obviamente sabemos de otros países, pero a nosotros en Puerto Rico no se tocan temas de inmigración, nada de eso existe, por la cercanía con los Estados Unidos. Y obviamente nosotros en Puerto Rico, por tener tantos hombres de Dios como en otros países, pero obviamente vivo en la isla, pues uno conoce a Gigi Ávila, Jorge Rashki, Rafael Torres Ortega, hombres que impactan, Eugene Jiménez, hombres que han impactado las naciones. Y en mis 30 años, eso es lo que yo conocía. Cuando me mudo al estado de Tennessee, empiezo a ver otras cosas y empiezo a experimentar otras cosas. Y yo pensaba, en ese primer año de que llegué a Tennessee, yo un momento dado pensaba que el evangelio verdadero era el de Puerto Rico, que no ha habido ningún otro evangelio, porque en eso es lo que estábamos. Obviamente teníamos la experiencia, 30 años viviendo en la isla, no, lo único que conocíamos era, ¿verdad?, lo que salíamos de misioneros, los hermanos que salían de misiones y nos contaban la pobreza, nos contaban lo que Dios hacía y todo eso. Y yo estoy siéndole honesto en esta hora. Y mucha gente yo sé que vive así en la isla del encanto. Pero ¿sabes qué? El Señor me trajo a esta nación, o sea, a Estados Unidos, a este estado, con un propósito. Y a través de los años he aprendido no solo a amar, a querer a ustedes, a nuestros hermanos de otras nacionalidades, pero empecé a entender que el evangelio no era Puerto Rico. Que Puerto Rico simplemente fue una experiencia y una madurez para alcanzar lo que era conocer a Dios. Y cuando tú empiezas a compartir con otras personas de otras nacionalidades, tú te vas a dar cuenta que Dios no hace excepción de personas. Que Dios tiene los mismos grandes hombres que tenía en Puerto Rico como Gigi Ávila, los hemos visto en otros países, en México, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, hombres grandes en Venezuela, en Colombia, gente que Dios ha levantado.
Pero uno no se da cuenta hasta que uno comienza a compartir o sale de su zona de confort. Y yo le voy a decir algo. Eso yo pensaba a mis 30 años, y cuando empecé a buscar iglesias aquí en el estado de Tennessee, yo decía, pero es que ninguna es como Puerto Rico. Hasta que logré entender, hasta que Dios me procesó y me enseñó lo que es la iglesia de Cristo, sin discrimen, sin género de raza, sin nacionalidad. Todos alabamos al Señor, todos adoramos al Señor, todos predicamos al Señor, todos, hermano, nos gozamos en el Señor. Y eso fue lo que le enseñó Jesús a los discípulos a través de este centurión. Los discípulos, aunque no lo establece y no lo dice, pero lo que sí yo puedo deducir a través de la escritura es que a lo mejor ellos hablaban y decían, pero es un centurión, es del imperio. Y Jesús dijo, no tiene nada que ver si es del imperio o no es del imperio. Hay una necesidad y yo la voy a suplir. Y cuando aquel centurión dijo que no era necesario, que no era digno de entrar a su casa, Jesús, al oírlo, versículo 10, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel, desde el norte al sur, o sea, desde Galilea, desde las regiones de Capernaum hasta Judá, hasta la parte baja, el este y el oeste, no he hallado tanta fe. Y os dijo, mira lo que dice el versículo 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Aguántamelo. Lo que está diciendo es que mexicanos, puertorriqueños, aleluya, venezolanos, colombianos, nicaragüenses, guatemaltecos, aleluya, salvadoreños, aleluya, chilenos, argentinos, peruanos, se sentarán también con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. No hay acepción de personas. Dios simplemente quiere que te olvides de tu pasaporte y de tu nacionalidad para encontrar tu milagro. Yo no te entiendo, pastor, ¿por qué me tengo que olvidar de mi nacionalidad? Porque hay momentos donde nuestra nacionalidad hace menguar la fe, opaca la fe. Se trata de fe. Se trata de un corazón contrito y humillado. No se trata de profesiones, de estudios. Si tengo un bachillerato, una maestría o un doctorado. Se trata que le creas. Y hoy yo quiero que tú salgas en esta tarde de esta iglesia creyendo de que tu fe, aleluya, activará un milagro en tu vida. Entonces mira lo que dice: mas los hijos de Dios, pónganse de pie, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces dijo Jesús al centurión: ven, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y quiero repetir el texto, y yo quiero que usted incline su rostro. Quiero repetir el tema nuevamente y vamos a orar. Creer no requiere de un pasaporte, de un papel, de un DPI, de una cédula. La fe tú no la puedes nacionalizar pensando
en que el evangelio es de Puerto Rico, no es de Puerto Rico. La fe es esa semilla de mostaza que tienes en tu corazón, que cuando tú decides creer, ves el milagro realizado. Si tú decides creer en este día, tu milagro, donde quiera que me estás escuchando, en el país que me estás escuchando, en el barrio donde me estás escuchando, así será hecho. Si tú crees, el milagro será activo en esta hora. Vamos a inclinar vuestro rostro y oramos al Señor. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque has sido bueno. Gracias porque has sido maravilloso. Gracias porque tu Dios nos ha bendecido. Gracias, Dios de los cielos, porque nos ha enseñado a través del centurión y de esta hermosa escritura y de esta hermosa historia que Jesús no lo rechazó, sino que lo aceptó y le hizo el milagro por la honestidad que aquel hombre cargaba. Señor, yo te pido que por la honestidad de esta iglesia, de este pueblo, tú hagas el milagro. Señor, tú hagas proezas, milagros y maravillas. Yo te pido, Padre, que tú bendigas de manera especial esta casa y a los hermanos que nos están viendo a través de la internet, que reciban el milagro en el nombre de Jesús. Para ti no hay nada imposible. Señor, puertas abiertas, trabajo, finanzas. Dios de los cielos, gracias, porque en este día, Dios, hemos aprendido, Padre, que no vamos a nacionalizar la fe o nuestra creencia, sino, Dios del cielo, que somos todos parte del cuerpo de Cristo. Por lo cual, Dios de los cielos, a los suyos vino y los suyos le rechazaron, Padre, no le recibieron. Pero por eso es que nosotros venimos a ser hijos de Dios y seremos herederos y coherederos del reino de los cielos. Gracias, Dios de los cielos, porque esta palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Te pido, Dios, que tú bendigas esta casa. Vamos a salir.